Vamos a leer el capítulo 4, del 1 al 12, pero antes de leerlo quisiera hacer una introducción pequeña. ¿Se acuerdan aquellos que han participado en las reuniones que hemos tenido los sábados de iglesia? Hemos tenido varias reuniones, pero hemos llegado a ver 4 puntos muy importantes de doctrina. Hemos visto las doctrinas de la gracia y muchos, y quiero traerlo a esta reflexión para que vean qué idea había en nuestro corazón, tanto del pastor como de los hermanos Esteban, Jorge y yo inclusive, qué queríamos hacer con eso. Queríamos mostrarle a la iglesia que sabemos, queríamos mostrarle a la iglesia cosas que habíamos aprendido y quedar como gente que aprendió algo. ¿Qué queríamos hacer con eso? Queríamos que la iglesia conociera algunas cosas y tuviera algo nuevo por un tiempo. No, nunca fue la idea esa. Ni hacernos ver, ni que la iglesia tenga juguetes nuevos, entre comillas. Lo que querían, si ustedes se acuerdan, las palabras del pastor cuando graficó el Evangelio como un gran avión enorme, y decíamos, la doctrina de la gracia no es el Evangelio, pero es la botonera que nos hacen entender muchas cosas del Evangelio. La idea inicial de esa doctrina era que cuando leamos la Biblia, cuando leamos las Escrituras, pudiéramos reconocer que esas doctrinas, hemos dado 4 de 5, nos faltó una, no se olviden, yo no me olvido que falta una. Pero aún esas 4 que hemos visto, las podíamos encontrar en toda la Biblia. Podíamos encontrar esas doctrinas, la depravación, la elección incondicional, podíamos ver la gracia irresistible, podíamos ver las doctrinas claramente en todas las Escrituras. Bueno, capítulo 4 de Santiago vamos a obtener una muestra clara de cómo podemos encontrar esas herramientas que aprendimos todos juntos, un día exponiéndola, explicándola, mostrándolo en un texto y al otro sábado tratando de practicarla para poder sacarla de la Biblia. Eso tiene que dar un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que podamos reconocer esas cosas que Dios ha hecho en su palabra. Y es para usarla. No es para saberla, no es para hacerse ver, es para usarla cuando leemos las Escrituras. ¿Ok? Dicho esto, me gustaría que leamos Santiago 4, del 1 al 12. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Voy a repetir esta parte. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres un juez. Uno solo es el que dio la ley,
que puede salvar y que puede condenar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Amén. Preciosa la palabra del Señor. Este texto tiene 4 divisiones bien claras. Del versículo 1 al versículo 3 va a hablar de lo que nosotros hemos visto de la doctrina de casi de la depravación total, o mejor, como me gusta a mí verlo, de la incapacidad total que tiene una persona de acercarse a Dios por sí misma. Una incapacidad total por sí misma. Del versículo 4 al 5 vamos a ver el mundo. O sea, la primera parte podría ser la naturaleza caída propia de nosotros. Del 4 al 5, el mundo, la influencia que tiene el mundo sobre las personas. Del 6 al 10 vamos a ver el Evangelio. Del 6 al 10 vamos a ver el Evangelio. Y en la introducción vamos a ver que también va a estar el diablo. Porque la palabra de Dios dice que fue necesario que viniera alguien más fuerte que Satanás para que lo atara y lo saqueara toda su casa. Ese que vino es Jesucristo. Saqueó su casa con el Evangelio. Amén. Entonces ahora vamos a tratar de comprender. Vamos a ir despacito. Tomémonos el tiempo, nos relajamos para comprender. Déjenme hacer una pequeña introducción como habíamos quedado. Habíamos quedado en las enseñanzas pasadas, habíamos visto lo importante de los resultados, el contraste de la sabiduría que era de la tierra, la sabiduría que era de lo alto, la que era de la tierra era humana, terminaba siendo diabólica en su peor forma, pero la que venía de lo alto era pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esta era una persona que era coherente e invariable y se mantiene comprometido con su convicción y no hace distinciones injustificadas. Esta es una persona que no tiene doble ánimo en su corazón, es alguien que ha nacido de nuevo realmente. Pero en el capítulo 4, como nosotros en la introducción y varios hermanos míos fueron marcando, que Santiago cambia de tema rotundamente con preguntas. Cuando él hace una pregunta, rápidamente se va a otro punto, a otro tema. Y ese tema que él va a hablar, va a arrancar diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Otra versión le dice, ¿no es de sus malos deseos, los cuales combaten en vuestros miembros? Otras versiones dicen que combaten en su interior. Miren, esto se soluciona fácil. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde nacen esas pasiones internas nuestras? Es fácil. Tenemos que ir a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7:21. Él dijo, pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que contaminan. ¿Queda claro de dónde vienen nuestras guerras? ¿De dónde vienen nuestros pleitos? De nuestro corazón. Santiago lo diría, no es cuando no culpemos a Dios de nuestras tentaciones, sino que de nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. Santiago está de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo que viene del interior de cada persona. ¿Por qué digo esto? Porque la psicología moderna y porque mucha ciencia, entre comillas, ciencia, quieren explicar que siempre hay un componente que nos hace actuar como actuamos. ¿Es el alcohol al borracho? No, no es el alcohol, es el borracho. ¿Es lo que te pasó cuando vos tenías 4 años? No, no es lo que me pasó. Sí, lo que me pasó
cuando tenía 4 años es grave, fue fuerte, me marcó, me potenció, pero después crecí y fui cabalmente libre para decidir el mal. Y papá y mamá eran muy brutos y bla, 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 y me empujaron. No, sí, papá y mamá, todo es verdad, pero el pecado estaba a la puerta, no le resististe, no podías, y caíste y no podés culpar de tu pecado a nadie. Esto es lo que enseña la Biblia. Nadie eche la culpa ni a Dios ni a nadie de nuestras perversiones. Guerra, batalla, luchas, conflictos generales. Esos son cuando dice guerra, porque parece que guerras y pleitos fueran diferentes. Si no, no estarían separados. En este caso, las guerras son conflictos generales, conflictos por todos lados, pero los pleitos son problemas puntuales, bien identificados. Bien identificados. Nosotros tenemos problemas bien identificados. No es que tengo un gran problema en mi vida, tengo pecados bien identificados. No nos debemos hacerlos distraídos con este tema. Hay pecados que son bien identificados. Yo necesito explicar algo antes de continuar. Del 1 al 3 que vamos a ver, Santiago está hablando de no parecen creyentes. Vamos a ver las características que empieza a desarrollar y no pueden ser que sean creyentes. Y esto me viene a mí a la mente de que el Señor Jesucristo dijo en la parábola del sembrador que el Señor sembró, ¿se acuerdan, no? La semilla en diferentes tipos de tierra, la semilla cayó en 3 diferentes lugares y 3 tuvieron reacciones negativas a la semilla y una sola tierra la recibió y creció y se multiplicó al 30, al 60 y al 100%. Podríamos decir, cuando él explica la parábola, porque lo bueno de esa parábola es que no necesitamos interpretación, porque él mismo la interpretó. Él hizo el exégesis, él hizo toda la hermenéutica, él hizo todo el trabajo. Y él dijo que el campo es el mundo. Él dijo que la semilla son los hijos del reino y que la cizaña eran los hijos del diablo. Entonces, en este mundo que vivimos, el Señor ha sembrado a sus hijos en el mundo. Él ha puesto los hijos del reino en diferentes partes de todo este mundo. Y crecen juntos con los incrédulos. Vamos a ver los mismos partidos, andamos por las mismas autopistas, vamos a los mismos comercios, comemos las mismas comidas, crecemos juntos. Y cuando alguien le dijo, Señor, ¿quiere que los arranquemos? El Señor le dijo, no, déjalo, que crezcan juntos. Dios no nos ha pedido que nosotros vayamos al mundo y que los obliguemos a vivir la vida que nosotros vivimos. Pero esa cizaña, esas personas que no son creyentes, también han venido a la iglesia y están en la iglesia. Y muchas veces se sienten cómodos porque son personas nobles, porque vemos que son tiernos, porque vemos que reina el amor de Cristo, pero no se han convertido. ¿No te pasa cuando escuchás mensajes que decís, pero este mensaje pareciera que fuera para incrédulos? ¿Qué le pasa al predicador? ¿No se da cuenta que hoy no vino casi ninguno nuevo? Somos todos creyentes. Bueno, debes entender que la palabra de Dios se sigue predicando aún entre los creyentes, porque siempre el Señor nos ha pedido que chequeemos si estamos en la verdad. Debemos nosotros siempre ver si estamos en la verdad. Y esto dentro de la iglesia, porque Santiago le está hablando a los hermanos que están dispersados por todo el mundo, y tienen que ver si estas características están en una persona, es porque no es creyente. Y este es el mundo de la iglesia. Creyentes verdaderos con creyentes que todavía no son verdaderos. Lo bueno es que en algún momento yo, igual que tú, igual que Esteban, en algún momento fue una cizaña. Y Dios ha hecho una obra poderosa y hoy somos trigo. ¿Amén? Entonces, pero debemos. Si no, nosotros no podríamos aplicar la disciplina dentro de la iglesia, si no pudiéramos juzgarla. Pero en el mundo no podemos juzgarla, pero dentro de la iglesia sí, porque los que dicen
que son creyentes deben andar como Él anduvo. Y nosotros como iglesia, como pueblo, como cuerpo, tenemos autoridad para corregir en la iglesia los malos comportamientos. ¿Amén? Bien, necesitaba decir esto para que se entienda. Los pleitos son manifestaciones específicas. Los pleitos son manifestaciones específicas que tiene cada persona. Esta no es la voluntad de Dios que dentro de la iglesia hayan conflictos. No es la voluntad de Dios que dentro de la iglesia sucedan estas diferencias, guerras, pleitos dentro de la iglesia. Filipenses 1:27, en la versión Dios habla hoy, dice solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Este es el resultado de la mezcla de la cizaña y el trigo, que es el componente habitual que está en la iglesia. Esto no es salir a ver quién es trigo, quién es cizaña. No es responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es mirar cada uno su vida para ver si es trigo. Esta es la responsabilidad de cada creyente. Y Dios ha puesto autoridades para aquel que tenga un mal comportamiento tan visible como el que vamos a ver, sea corregido por el bien de la iglesia y del nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué es lo que está en juego? Son las pasiones de estas personas. Son las pasiones las cuales son deseos apasionados por placeres mundanos. Esta es la característica de ver estas personas que no han nacido de nuevo dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué? Por sus placeres mundanos. Los caracteriza sus placeres mundanos. Tienen una fuerte interna, tienen un fuerte conflicto interno y que se va a expresar de una manera interna. Se puede disimular por un tiempo, pero va a salir a la superficie. Efesios 2:3. Esto es Efesios 2:3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, dice Efesios, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturalezas objeto de la ira de Dios. Hermanos míos, es Efesios 2:3 lo que estamos leyendo, es igual. Judas 1:18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Sí, hermanos, yo sé que nos cuesta entender, pero Raúl, y hasta nos molesta que nos digan que dentro de la misma congregación puede haber hermanos que no son hermanos. No es nuestra tarea ser juez. Pero hay autoridades que Dios puso dentro de la iglesia para que se dedique a corregir comportamientos groseros. Pero yo debo entender que hay muchos que pueden incorporarse y no ser creyentes. Se pueden incorporar por un montón de motivos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Porque alguien le dijo que se le soluciona su matrimonio. Hay gente que puede estar en la iglesia porque cree que se le va a solucionar su matrimonio, pero no por Jesucristo. Hay personas que le han dicho que se va a solucionar su economía. Y sí, está un tiempo y adapta costumbre, vocabulario, Biblia. Y bueno, capaz que si soy predicador consigo que se me mejore la economía. Veo que el puesto más grande es llegar acá, allá. Se puede confundir. Sí que se puede confundir. Pero esta batalla se da, ¿dónde dice Santiago? En nuestros miembros. ¿Dónde? En el cuerpo de cada persona. Cuando digo miembro, en todo su ser. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ahí utiliza la palabra miembro para una persona en primera persona. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando no éramos creyentes, nuestras pasiones estaban todas liberadas, no tenían ninguna resistencia y permitíamos que todo sucediera. Y es más, decíamos: así soy yo. Al que le gusta bien y al que no,
También. Así fue hasta que conocimos al Señor Jesucristo. Este versículo 1 que hemos visto habla a los incrédulos y su incapacidad para luchar contra los deseos malos que no puede controlar. Esto es depravación total. Esto es, y ahora va a detallar más la depravación. Versículo 2. Codiciáis. Yo voy a agregar algunas versiones que dicen algunas cositas diferentes. Desean lo que no tienen, codiciar. Y no tenéis. Como no lo tenéis, empiezas a tramar. ¿Cómo obtenerlo? ¿Termina en qué? Matáis. Y hasta matan para conseguirlo. Y ardéis de envidia. Envidian lo que otros tienen. Y no podéis alcanzar y combatís y lucháis. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo a otros. Pero no tenéis lo que deseáis. Sin embargo, no consiguen nada. ¿Por qué? Porque no piden. Porque no le piden a Dios. Ellos creen y siguen teniendo un comportamiento mundano. En el mundo es así. Es saber quién pisa a quién. ¿Quién despedaza a quién? Si para que mi honor crezca es reventar el honor de otro, bueno, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Y si yo quiero crecer en esta vida, es la ley del más fuerte. Pisamos a quien hay que pisar y hay que crecer. Este comportamiento no tiene nada que ver con los cristianos. No tiene nada que ver en Cristo Jesús. Esto no tiene nada que ver con personas que han nacido de nuevo. No tiene nada que ver. Matáis. El odio, la rabia, la amargura es el camino que va a terminar en homicidio. Los incrédulos están dispuestos a luchar hasta la muerte para cumplir sus deseos egoístas y malvados. Así son los incrédulos. Por eso estoy totalmente convencido que Santiago está predicando el Evangelio dentro de la iglesia a personas que por ahí no se han convertido. Están entre nosotros, pero no se han convertido. Y no tienen porque no piden. ¿Y por qué no piden? ¿Porque son humildes? No. No piden porque saben que no pueden pedir. Imagínate orando, oh Señor, cómo quisiera que a mi hermano este le vaya mal para que cuando a ella le vaya mal lo obtenga yo. ¿Te imaginas una oración así? ¿Te imaginas a Dios escuchando una oración de esa? Por eso es que no piden. ¿Qué corazón podría acercarse a Dios a pedir de esa manera? Por eso es que no piden, no es porque son humildes. No piden porque tienen malos deseos. Miren, Santiago 4:7 dice así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos míos, no tenemos porque no pedimos. ¿Cómo va a pedir esa persona? Con un corazón tan oscuro, con un corazón tan malvado, con un corazón tan soberbio. ¿Queriendo qué? Para sus propios deleites. Tiene asesinato en su corazón, envidia, combate, está ardiendo de fuego por dentro con sus comportamientos paganos dentro de su corazón. Versículo 3. Acá se va a animar a pedir, pero no va a recibir porque pide mal. Se animó a pedir. Este es peor todavía que el otro, porque este no se animaba a pedir. Este sí, este pide, pero aún así no recibe porque pide mal, para gastar en sus deleites. Hermanos, los incrédulos buscan para gastar en sus propios placeres. No están interesados en el reino de Dios, no están interesados en la gloria de Dios, no les importa nada, solo quieren su satisfacción personal, aquí y ahora. Por eso el evangelio de la prosperidad le gusta tanto. Por eso ese evangelio chatarra de la prosperidad le gusta tanto. ¿Por qué? Porque son incrédulos a los cuales le ofrecen placeres de esta vida aquí y ahora. Es ya. Es como el crédito en cuota. No es tuyo, pero te lo dan ya. Entonces vos sentís que es tuyo, pero tenés 12 meses, 24 meses para pagar. Bueno, Dios nos libre de la cuota. Al margen, no tiene nada que ver con Santiago. Amén. Dios, Santiago nos muestra la depravación total de una persona.
Una persona dominada por sus deseos, dominada por su carne, no puede hacer otra cosa que el mal, que matar, que envidiar, que arder, no pedir, y hasta cuando pide no recibe. ¿Por qué? Porque es oscuridad total. Yo no me puedo imaginar que sea un hijo de Dios esta persona. No se está refiriendo a un hijo de Dios, se está refiriendo a un incrédulo dentro de la iglesia. Alguien que no ha dejado sus comportamientos. ¿Por qué no ha dejado sus comportamientos? Porque no ha recibido el poderoso evangelio de Jesucristo. Lo ha escuchado, lo ha entendido un poco, ha visto que otros lo practican, ha simulado, copiado y emulado comportamientos de otros, pero en él no ha producido el nuevo nacimiento. Y ahora se va a agregar el mundo. Es el factor determinante que sigue. El mundo. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Otras versiones dice gentes infieles. Adúlteros, dice otras versiones. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay una versión que antes de continuar dice, repito, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Ahora se agrega un componente, que es el mundo. El mundo. ¿Qué es el mundo? No mires el mundo, los animales, la naturaleza, la gente, no. Un sistema dominado por Satanás, con todos sus hijos caídos que presionan para dominar la existencia. Este mundo caído, dice Dios, no puede estar en la vida del creyente. Ya no puede los valores de este mundo ser los tuyos. Pero estas personas sí. ¿Y cómo eran estas personas? Gentes infieles, adúlteras. ¿Les parecen duras estas palabras que Santiago diga a alguien adúltero? ¿Te gustaría? Adúltero, che, que es muy duro. Bueno, según la Tsunamita, la amada de Cantares de los Cantares, refiriéndose al Señor Jesucristo, dijo que sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Bueno, de esos labios quiero que escuches lo que dice Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora. ¿Vieron? Mismo lenguaje, mismas expresiones, mismo diagnóstico. Ambos, el Señor Jesucristo, nuestro Rey, y Santiago, le llaman a los incrédulos adúlteros y pecadores. Gente infiel, gente que no honra. ¿Y por qué gente fiel y por qué le llama adúltera? Porque dicen estar comprometidos con Jesucristo, pero se comportan como el diablo. Dicen estar con Jesucristo, dicen amarle, pero son unos mundanos. Aman este mundo, aman este sistema, adoran este sistema. No lo dejarían por nada. Por eso Cristo le dice, ustedes dicen que están comprometidos conmigo, pero son adúlteros. Eso está diciendo las Escrituras. Son cristianos de profesión, dicen ser cristianos, pero no lo son porque aman el mundo. Santiago 1:27, como decía el hermano Jorge y el pastor y Esteban, que el capítulo 1 es la plataforma del resto del libro, en el 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta. Dice algunas cosas más y al final dice, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es estar separado de este mundo. Nosotros, los creyentes, no participan de este mundo. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, igual que nuestro Señor. Y el Señor dice que tienen una amistad con este mundo. Los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo dan evidencia que no han sido redimidos. No estoy diciendo que, Raúl, yo tengo que trabajar. Sí, Dios no está en contra de eso.
Entonces está diciendo cuando tú tienes el comportamiento el mismo que un mundano. Te divierte su pornografía, te produce placer las barbaridades que dicen, te produce placer, das tu vida por ellos, quieres conquistar, no quieres tener una casa porque quieres tener un techo donde cubrirte, sino que quieres mostrarle al mundo que has tenido una casa. Bueno, así es el mundo. No quieres tener un coche para llegar rápido a la reunión o para que no te mojes cuando llueve, no, quieres mostrarles a otro que tienes un coche. Eres un mundano. Un creyente jamás sería así. Vamos a ver cómo termina este capítulo y vamos a ver que un creyente jamás es así. Es una amistad horrenda. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. No ames el mundo. No pongas tu corazón en el mundo. Santiago no solamente le está queriendo decir a estas personas que están dentro de la congregación que no son creyentes, sino que les está queriendo llegar a que entiendan algo. Si mi amistad con el mundo automáticamente arroja un resultado que dice que soy enemigo de Dios, si yo termino siendo enemigo de Dios después de estar en la iglesia un tiempo y sigo siendo enemigo de Dios por mi amistad con el mundo, significa que jamás fui redimido porque nunca cambié de lo que siempre fui, enemigo de Dios como es todo aquel incrédulo. ¿Pueden verlo? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero Cristo pagó para que seamos sus hijos. Si alguien es enemigo de Dios por su comportamiento de amor al mundo, significa que jamás tuvo el proceso de conversión. Eso es lo que Santiago está queriendo mostrarle. Ustedes que dicen ahí, fíjense si su amor por el mundo es tan apasionado, son enemigos de Dios. ¿Qué significa? Siempre fueron enemigos de Dios. Jamás cambió su condición. Jamás. No nació de nuevo. No nacieron de nuevo. Eso es lo que está diciendo Santiago. En Lucas 19:27 el Señor Jesús contó una parábola de las minas, que Él repartió minas y demás, y hubo gente que no creyeron y no querían que el Señor sea el Rey. Él termina diciendo esto de sus enemigos. Pero en cuanto a esos enemigos míos, dice Jesús, que no me querían por Rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. ¿Te imaginas Dios tratando a su hijo de esa manera? No. Estos son sus enemigos. Los que no querían que yo reinara sobre sus vidas. Estas son personas que Cristo no es su Señor, como decían mis hermanos en las anteriores presentaciones. Creemos que podemos hacer al Señor nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Cristo es Señor. Cristo es el Señor. Yo no puedo hacerlo, es Él, Señor. Debo entender y comprender que si Dios está tratando como enemigo a estas personas es porque no son creyentes. Y terminan en una enemistad profunda con Dios. Muy bien, hermanos. Quisiera que veamos el versículo 5. Este es el versículo más difícil que yo pude ver en lo que me toca dar hoy, porque es un versículo que necesita tener una buena interpretación y creo que hay un pequeño error de poner como mayúscula una palabra y que va a desfigurar o tratar de comprender el texto. Dice así. El 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Si yo leo así como lo leo, entiendo que está diciendo. Dos partes tiene. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Bien, esa parte Santiago no está citando ningún texto. Yo voy a necesitar saber a qué está refiriéndose Santiago con que la Escritura dice. Y la única son pecadores, que no pueden, que no quieren y que no tienen manera por sí mismos de salvarse a sí mismos. Yo necesito verlo.
¿Dónde está en la Biblia? Ahora vamos a ver algunos pasajes. Pero la segunda parte es la que es más compleja, porque dice, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Yo entiendo, leyendo el texto, como que el Espíritu Santo que Él puso en nosotros nos anhela celosamente. Si leo de esta manera, pero déjeme leerle 3 versiones diferentes. La Nueva Traducción Viviente dice así. Ellas dicen que Dios desea fervientemente el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso en nosotros, ¿cuándo Dios puso el Espíritu en nosotros? ¿Te acuerdas de la creación? Adán y Eva hizo al hombre de barro, ¿y qué hizo Dios? Puso el Espíritu, aliento de vida, y fue un ser viviente, Adán. Bueno, ese Espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros que nace, está diciendo este texto, Dios anhela que ese Espíritu que Dios puso dentro de nosotros le sea fiel. Eso es lo que dice esta versión. La Biblia hispanoamericana dice, Dios ama celosamente al Espíritu que puso en nosotros. Y la palabra de Dios para todos dice, pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Entonces, algunos dicen que la palabra espíritu no debería estar con mayúscula, porque no se está refiriendo al Espíritu Santo. Algunos dicen que la palabra espíritu debería estar en minúscula, porque se está refiriendo al Espíritu que Dios puso en nosotros, y no al Espíritu Santo. Y si usted me dice, Raúl, pero ¿cómo puede ser eso así? En su contexto, Dios viene hablando de algo muy oscuro, del hombre caído, del hombre pecador, y está diciendo que las Escrituras en todos lados están diciendo que es un pecador. No puede ser que Dios traiga luz cuando Dios está mostrando cuánta oscuridad hay en una persona caída. Entonces podríamos decir que Dios se está refiriendo que el espíritu que tenemos dentro, sin Dios, está inclinado solamente al mal. Y nos anhela profundamente. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta y te quiere dominar? Pero si tú no lo dominas, te dominará él. ¿Y qué pasó? Fue dominado por el pecado. Mató a su hermano Abel. Entonces, hermano, este texto podría explicarse así. Este pasaje es difícil de entender. Se podría hacer podríamos entenderla que no es una referencia al Espíritu Santo, sino al Espíritu con minúscula del hombre, y en un sentido negativo, de que nos anhela celosamente, nos anhela para cosas malas. Que nos quiere y nos anhela para la lujuria, para la envidia. Lo que Santiago nos quiere decir es que el espíritu de una persona incrédula está siempre inclinado a la maldad. Y esto no lo dice en vano la Escritura. Vamos a ver la primera parte. A ver qué dice la Escritura por todos lados. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda voluntad de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Proverbio 21:10. El alma del impío desea el mal. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se va a los muertos. Engañoso, dice Jeremías 17:9, es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Entonces que la Escritura por todos lados denuncia que el hombre sin Dios está totalmente incapacitado de hacer el bien, de honrar a Dios, de amar a Dios y de amar al prójimo. La Biblia lo dice por todos lados. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ignoran que la Escritura dice en vano que los incrédulos no pueden hacer nada, solamente el mal. Eso está diciendo Santiago. ¿Se pudo entender? Y si no se puede entender, es tarea de usted leer las Escrituras y ver, indagar y buscar, como los hermanos de Berea, a ver si lo que dice Raúl es así. Yo puedo equivocarme en mi interpretación, pero es tarea de usted salir a investigar. Le paso la pelota de su lado. Versículo 6. Dice, y acá viene el Evangelio, del 6 al 10 es el Evangelio. Después de presentarnos el hombre totalmente dominado por sus guerras, pasiones, deseos en su interior, de andar matando, de no pedir, y cuando pide, pide mal, sumergido en el mundo. Un incrédulo, nada más que dentro de la iglesia, un incrédulo. Viene el Señor y dice, 6, pero Él da mayor gracia. Dios, esto es Efesios 2:3, pero Dios. Esto es Efesios 2:3, pero Dios, que aún siendo pecadores, nos dio vida. Esto es algo que Dios hace. Si Dios no hiciera algo, todos estaríamos perdidos. Pero Él da mayor gracia. Esto significa, Él da gracia con generosidad. Por esto Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está citando Proverbios 3:34. Mayor gracia. ¿Se acuerda el coro, el himno que cantamos? Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. A la inversa. Mayor gracia se necesita para salir de esa oscuridad. No alcanza la gracia común. No alcanza esa gracia que aún siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos. No alcanza esa gracia que aún siendo malos somos buenos trabajadores. No alcanza esa gracia que aún siendo malos somos buenos vecinos. No alcanza, necesitamos mayor gracia para vencer la maldad y el pecado que está dentro de nuestro corazón. Y Dios es el único que puede darnos mayor gracia. La luz en la oscuridad de la humanidad es la soberana gracia de Dios. Es el único que puede rescatar al hombre de sus cosas malas. Es Dios el único que puede rescatar al hombre de su corazón perverso. Es Dios el único que puede rescatar al hombre del mundo en el que vive. Y que Dios suministre gracia, mayor gracia, muestra que su gracia es mayor que todos nuestros deseos, que el mundo y que aún el diablo mismo. Cuando Dios da gracia, no hay nada que se pueda resistir. Noé halló gracia y hizo un arca al Señor para salvarlo. Abraham halló gracia. Moisés halló gracia. Moisés vivía orando, Señor, si he hallado gracia, si he hallado gracia. El Señor da mayor gracia. Para que este mayor gracia es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esto es el Evangelio. Mayor gracia. Esto está como le decía, en Proverbios 3:34 y en 1 de Pedro 5:5. Nos muestra claramente a las personas que Dios le va a suministrar su mayor gracia. ¿A quién le suministra Dios mayor gracia? A los que son humildes. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Queda claro? Dios dice, mayor gracia le daré al humilde. Al soberbio, Dios lo rechaza. Aquel que no reconoce su pecado, aquel que no presenta sus pecados, aquel que no renuncia a su pecado, aquel que no toma su cruz, aquel que quiere seguir con su vida, Dios dice, te resisto. Si eres humilde y reconoces tu falta y que nada puedes hacer, mayor gracia.
Así es Dios. Isaías 66:2 dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese miraré, a ese le daré, a ese le proveeré lo que necesita. A él le daré todo lo que necesita para salir de su mundo pecador, de sí mismo, de las garras del diablo, para que sea libre. Y ahora Santiago nos va a dar 9 puntos que deben suceder en alguien que ha recibido mayor gracia. Versículo 7. Someteos, significa humíllese delante de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Apareció nuestro enemigo, el que siempre está escondido, el que no se ve, es como el coronavirus, ¿vio? No se lo ve, es invisible, siempre está. Es pecador desde el principio, siempre está, tentándonos, haciéndonos creer que Dios es un mentiroso, haciéndonos creer que la única vida que tenemos es esta, aquí y ahora, que no hay nada después. Es más, como mucho, del otro lado, si te vas al infierno, el más divertido de todo es el diablo. Hay una barra, bebida, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué dice Santiago? Sométanse. Someterse. Estar alineado bajo otra persona es someterse. Es de forma voluntaria y consciente a la autoridad de Dios. Una persona humilde se sujeta a Dios, obedece su mandato, sigue su dirección. Hermanos míos, la primer característica de alguien que ha nacido de nuevo es que se somete a Dios. Se somete a Dios. Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dice Jesús, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Sométase. Obedezca. Sígame. Y debe resistir al diablo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué primero someterse a Dios y después resistir al diablo? ¿Te imaginas la inversa? ¿Querer enfrentar al diablo sin Dios? Estás perdido. Por eso dice la palabra de Dios, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando yo me someto a Dios, primeramente, cuando le obedezco, cuando me meto bajo su amparo, recién puedo resistir al diablo y decirle que no voy a continuar obedeciendo, que no es más mi patrón, que ya no me importan sus comportamientos y todo lo que aprendí con él, que no lo quiero más, que he conocido al Señor. Recién ahí puedo hacerle frente. Nunca antes. ¿Te diste cuenta que bien te sometes a Dios? ¿Ya te volviste enemigo de aquel que era tu amigo, Satanás? La oposición será hasta el fin. O estás con Cristo o estás con Satanás. No hay término medio. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Efesios 2:2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Primera de Juan 3:8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que permanece al diablo. Y 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el diablo. Hermanos, debemos resistir a Satanás, pero no como nos han enseñado. Oíme bien, Satanás, no. No así. Diablo, escúchame que yo... No así. No es la voluntad de Dios que un cristiano se vuelva soberbio. Hasta ayer andaba abrazado con Satanás y hoy le grita, le reta. Por favor, hermanos. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser humildes. Nosotros no tratamos ni a Satanás, ni a ningún ángel caído, ni a ninguna persona incrédula, ni a un creyente que no es creyente de esa manera. Debemos tratarlo con amor, con mucha firmeza y confianza en Dios, pero no de esa manera. Nosotros no nos ha llamado Dios para hacernos los guapos con Satanás. Debemos resistirle bajo el poder de Dios.
dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice. Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice esto. Esa es la manera de resistir a Satanás. No olvidarnos de Dios y creer que de la noche a la mañana ahora sí le podemos pelear. Subí al ring, Satanás. No, por favor, hermano. Eso es una locura. Es algo que hemos aprendido muy mal y debemos desecharlo. Eso está mal. Pero ¿saben qué? No solo es someternos al Señor y resistir al diablo. El Señor quiere mucho más que seamos obedientes. El Señor dice, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere relación. Dios quiere amor. Dios quiere amistad. Dios quiere cariño, besos. Dios quiere muchos besos. Dios quiere llanto, quiere amor, quiere palabra, quiere relación. Si no hay relación, no hay evangelio. Amamos a Dios. Amamos. Él dice, acercaos y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Dios? Quiere relación. Dice el salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hebreos dice 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Hermanos míos, Dios quiere intimidad contigo. ¿Eres creyente? Intimidad. ¿Cómo puede ser que no tengamos intimidad? Tenemos que tener amor, relación, llorar por nuestra incapacidad. Señor, quiero amarte profundamente, no puedo. ¿Recuerdan cuál es el primer y gran mandamiento? Lo recuerdas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y después, amar a tu prójimo. Dos cosas muy importantes debe hacer el pecador: limpiar sus manos y purificar su corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, las manos significa que el verdadero creyente está limpio exteriormente. Y el verdadero creyente, cuando purifica su corazón, también está limpio internamente. Limpieza total. Porque hay una dicotomía en la iglesia. Algunos se comportan como el diablo y vos le decís, te tienes que comportar bien, y ¿qué te contesta? Pero no me juzgues, no me juzgues. ¿Vos qué sabés? Yo adentro amo a Dios. Dios sabe que lo amo. Y claro, como me está diciendo que Él sabe que lo ama, pero no se ve nada para afuera, yo tengo que creerle que adentro está todo bien. No, hermanos míos. No, hermanos míos. Limpieza de manos y limpieza de corazón. Las dos cosas. Lo que vivo tiene que estar limpio y lo que está dentro también tiene que estar limpio. ¿Amén? Un creyente está limpio por dentro y por fuera. No podemos entender que un creyente tenga un comportamiento así. Ahora la pregunta es, ¿qué? Raúl, ¿los creyentes no pecan? Sí. ¿Que los creyentes no caen en pecado grosero? Sí. ¿Que los creyentes caen y están en pecado y nunca más vuelven? No. Jamás. Un creyente puede pecar, puede equivocarse, pero su Señor lo vuelve a levantar y lo vuelve a limpiar. Siempre el creyente vuelve a estar limpio. No puede ser que un creyente se mantenga caído. Pero va a ser salvo. Hermanos, debemos meditar en nuestro corazón. El creyente tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Las manos y el corazón. Versículo 9. Acá vienen las cosas que suceden en el pecador cuando se arrepiente. Afligíos y lamentad y llorad. Tres cosas. Reconozcan su miseria. Lloren y lamentense. Esto es arrepentimiento. Vuestra risa que se convierta en lloro y que vuestro gozo en tristeza. ¿Qué está diciendo? Afligíos. Debemos estar afligidos cuando vemos nuestra condición como pecador. Todo pecador debe estar afligido por ver que es un pecador y que ha ofendido a un Dios santo, un Dios limpio, un Dios puro. Debe lamentar de forma interna en su corazón profundamente
Dios nunca va a rechazar un corazón que está lamentando su pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Debe llorar. Llorar es la manifestación externa de tristeza por su pecado. ¿Se acuerda de Pedro cuando pecó contra el Señor negándolo? La Biblia dice que salió afuera y lloró amargamente. Eso no es cualquier llanto. Eso no, hay una versión que dice que antes que cante el gallo 2 veces, dice que las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro y se fue a llorar amargamente. Y que la tristeza se convierta, que el gozo se convierta en tristeza es que dejemos de vivir una vida en hipocresía. Risas falsas, risas mentirosas, risas atrevidas que caracterizan a las personas mundanas. ¿Viste cómo es el mundo? Se ríen y están mal con Dios. Se ríen y tienen el matrimonio destrozado, siempre viviendo una hipocresía, una mentira. Dios dice que esa risa se convierte en llanto. Que esa risa se convierte en llanto. ¿Y cómo termina? Versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos míos, una persona que se ha sometido a Dios, una persona que ha resistido al diablo, una persona que se ha acercado al Señor, una persona que limpió sus manos, una persona que limpió su corazón, una persona que se afligió, se lamentó, que lloró, que cambió su gozo por tristeza, termina humillado delante del Señor, y el Señor ¿qué hará? ¿Qué dice? Y Él os exaltará. Él lo levantará con honor. Él te dará vida eterna. Él te reconocerá cuando venga con sus ángeles en gloria. Él dirá, eres mi hijo. Eres mi hijo. El humillarse resume los 9 puntos anteriores que vimos. El humillarse es el carácter de un verdadero cristiano. El humillarse es la bandera de todo aquel que realmente está arrepentido. Es una persona humilde. El humillarse es de una persona que tiene vida nueva. Y si esto no es así, si no eres humilde de reconocer y humillarte ante Dios, es porque nunca has nacido de nuevo. Primera de Corintios 15:17 dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no ha resucitado en tu corazón, si Cristo no ha despertado en tu corazón, si no has nacido de nuevo, si no estás abandonando tus deseos y pasiones, si no estás abandonando este mundo, si no estás resistiendo al diablo y sus tentaciones, si no te estás sometiendo a Dios y su palabra, si no estás desarrollando un carácter como el de Jesucristo, a ti no te ha resucitado Jesús y todavía sos culpable de tus pecados, por más que vengas a la iglesia, por más que tengas Biblia y por más que tus papás sean pastores. Porque nadie se salva por ser hijo de nadie. Nos salvamos por reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y versículos 11 y 12 dicen que no debemos murmurar contra los hermanos. No debemos estar por arriba de la ley. No debemos ser jueces de nuestros hermanos. Porque el único juez es Dios, quien tiene poder para decir quién se salva y quién se va al infierno. Hermanos, aún sabiendo que podemos detectar que personas no son creyentes dentro de nosotros, debemos ser humildes a la hora de juzgarlos y tener mucho cuidado, porque solo Dios es el autorizado de juzgar qué hay en nuestros corazones. Hermanos, si conocer a Dios nos hace humildes, esta es la condición que debemos tener para caminar la vida cristiana. Santiago nos quiere enseñar de depravado a humilde,
de depravado y mundano y con Satanás, a andar con Dios humildemente amando a los hermanos. Así termina este relato. De estar perdidos a encontrados amando a los hermanos. De estar sin esperanza a estar amando a los que creen en Jesucristo. Corregiremos a los desordenados porque los amamos. Les diremos como le dijo Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? Chequeen, eso no viene de Dios. ¿No será que todavía no ha nacido Jesús en sus corazones? ¿Será que si ustedes tienen estos deseos que aman al mundo, al diablo y sus deseos, no será porque Jesús todavía no nació? Te invito en esta noche que le digas a Jesucristo en tu corazón que te perdone. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que a Él le encanta perdonarte. A Él le encanta perdonar. Acércate a Él. Él no te va a despreciar. Si tú te humillas, si tú te golpeas el pecho y reconoces tu pecado delante de Él y que te libere de ti, del mundo y de Satanás y te sujetas a Él, Él te liberará.